Muy buenos días. Espero que todos hayan visto el partido de la final del Mundial. Estuvo no apto para cardíacos. Estuvo muy bueno, la verdad, muy bueno. Pero bueno, eh, bien, vamos a conversar un poco esta mañana sobre un tema que es de enorme importancia. De enorme importancia, primero, porque en Chile culturalmente es un tema poco conocido, salvo por nichos de personas naturales, de algunos empresarios, de algunas empresas, pero que como históricamente no ha sido todo lo flexible, no ha sido todo lo masivo, no ha sido todo lo eficiente desde todo punto de vista, es un tema un poco desconocido, que es todo lo que tiene que ver con filantropía. Estoy hablando de filantropía en sentido amplio. Y uno de los impulsos importantes para poder hacer filantropía, obviamente tiene que ver con los beneficios tributarios, es decir, hay filántropos que hacen filantropía porque es parte de su ADN, pero hay filantropía que se refuerza por los incentivos, es decir, muchos de los incentivos tributarios asociados a la filantropía es lo que moviliza y hace que haya personas que se dediquen o destinan fondos a todo lo que tiene que ver con donaciones. Es un tema súper relevante. En Chile cada vez más se han ido generando polos de desarrollo filantrópicos, mucha filantropía destinada también a emprendimientos, mucha filantropía destinada a todo tipo de proyectos, pero históricamente nunca ha habido un tratamiento tributario orgánico. Inicialmente, yo me acuerdo hace unos 20, 25 años atrás, lo único que existía como filantropía era la rebaja tributaria que establecía la ley de la renta, que era la norma que permitía eh, gestionar como gasto todo lo que tenía que ver con proyectos de la ley de acoger a la ley de patentes municipales. De ahí en los años 90 apareció lo que se conoció como la ley Valdés y de ahí empezaron a aparecer varios incentivos tributarios que al final del día se tornó en algo muy complejo, muy difícil de administrar, eh, muy difícil de saber cuál normativa tributaria le aplico a tal proyecto. Muchos de ellos empezaron a tener contradicciones unos con otros, en que algunos establecían topes máximos, otros no establecían topes máximos, otros decían que se podía rebajar como crédito, otros como gasto, es decir, empezó a haber una multiplicidad de regulación tributaria respecto de los incentivos tributarios a todo lo que son los proyectos de donaciones. Y finalmente luego de un trabajo de hormiga, porque esto la verdad no, no es algo que esté en la agenda de los legisladores. Entonces es muy difícil movilizar al legislador, movilizar a las autoridades, a impuestos internos, para poder mejorar una norma de donación. Finalmente, luego de mucho trabajo, se estableció un sistema único de donaciones, que la verdad es que es sumamente eficiente, sumamente coordinado, abre alternativas múltiples, problemas antiguos en que si yo quería donar algo que no fuera dinero, tenía que darme 100 vueltas para poder ver cómo termino entregándole una casa a tal institución para que realice sus obras benéficas. Lo que vamos a revisar hoy día es cómo quedó esta regulación, que como les digo, permite dar distintos beneficios a cualquier tipo de contribuyente, que eso también es una de las novedades, a cualquier tipo de contribuyente de manera bastante armónica, orgánica, no solo en dinero, sino que también en especies, y eso es una de las cosas que vamos a ir revisando con Evelyn y con Armando, así que para no perder más tiempo, los dejo con los especialistas. Muchas gracias, Pablo. Y parto por agradecerle a Iguay, a ti, a Evelyn y al equipo de todos ustedes por la
voluntad y el interés de poder conversar sobre este tema, que para los que llevamos años trabajando en las organizaciones de la sociedad civil y en el mundo de la filantropía, es un muy buen aliciente para los próximos años. Así que parto por agradecerles y obviamente contarles que desde nuestra vereda de 40C, nosotros, este es un tema que lo vemos cotidianamente, trabajamos con distintas familias, tanto en estructuración de proyectos, revisión, transformación, incluso cierre y también gestión en fondo de portafolio. Entonces es un tema, nosotros nacimos como una consultora especializada en filantropía, tanto en Chile como en Latinoamérica. Entonces, para poder orientar la conversación y en base a lo que conversamos con el equipo de EY, me va a corresponder hacer una breve introducción de filantropía, qué es lo que entendemos finalmente por filantropía y cuál es el vínculo entre la filantropía y la importancia de esta ley, en el fondo, hoy en día y sobre todo por el momento país en el cual estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de filantropía, y lo decía Pablo, es un concepto de nicho, es un concepto que no todos lo tienen muy claro, entonces vamos a entrar rápidamente a qué es lo que se entiende, después vamos a hacer un breve estado del arte de la filantropía en Chile, la importancia de la colaboración en las donaciones, dónde está el rol del Estado y de las organizaciones, por qué hablar de filantropía a nivel familiar, y algunas oportunidades, desafíos y reflexiones, ¿ya? Entonces vamos a pasar bien rápido cada uno de estos temas para después dar discusión a la explicación sobre la ley y casos y ejemplos que trabajamos para poder darle a conocer a ustedes cómo esto se lleva a la práctica. Entonces, lo primero, y esto, filantropía viene de dos conceptos griegos, que es filos, que es amor, y antropos, que es hombre, y hay varias definiciones, pero yo les diría que acá, tal vez nosotros nos sentimos más representados de Lester Salomon, que él fue, lamentablemente murió el año pasado, él fue profesor, investigador de la Johns Hopkins, que lideró muchos tiempos todo el tema de sociedad civil. Entonces, él la define como donación privada de tiempo, objetos de valor, dinero, seguridad, propiedad, con propósitos públicos, ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto? Que estos recursos filantrópicos tienen la capacidad de cumplir un rol cualitativo, significativo, capacidad de construir redes, movilizar y apalancar recursos, promover modelos exitosos y efectivos para fortalecer a la sociedad civil. En resumen, y lo que a nosotros nos interesa y cómo la entendemos también nosotros, es que la filantropía tiene un rol catalizador, ¿ya? Está claro que la filantropía no logra mover tal vez la aguja como sí lo puede hacer el Estado o el mercado, pero sí cumple un rol clave al momento de catalizar ciertas iniciativas, tanto a nivel de innovación social, a nivel de articular distintos actores, de asumir riesgos, y obviamente, y como decía Pablo, este es un tema que ha ido creciendo en los últimos 10, 15 años en Chile, producto de tanto tendencias mundiales, pero también porque Chile en el fondo en los últimos 30 años tuvo una capacidad de generar riqueza que antes no teníamos, ¿ya? Entonces, pasando ya a este breve estado del arte de la filantropía, tres aproximaciones para poder entrar. Primero, contarles lo que es el continuo de capital, para poder entender qué rol juega la filantropía dentro de las familias, también dentro de los family office, dentro del mundo de las inversiones, cuando hablamos de inversiones de impacto, cuando hablamos de filantropía, cuáles son esas diferencias. Después, para entrar a filantropía, tenemos que pasar el fondo por sociedad civil y obviamente dentro de filantropía vamos a abocarnos principalmente a lo que es la filantropía institucional. Entonces, cuando hablamos del continuo de capital, estamos hablando de toda esta trayectoria donde desde el mundo de las inversiones, desde el mundo de los family office o de las empresas familiares, uno tiene inversión tradicional, inversiones responsables, inversiones socialmente responsables e inversiones de impacto, todas con un retorno financiero, pero está acá a mano derecha y destacado en verde y acá en amarillo, lo que es el mundo de la filantropía.
donde el retorno financiero no está considerado, pero sí en el fondo una solución de alto impacto social y medioambiental. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este ámbito que es filantropía, no vamos a hablar de las inversiones de impacto el día de hoy. Entonces, siguiendo con sociedad civil, este es un concepto también que sigue en constante evolución y conceptual, incluso desde Aristóteles, 300 años antes de Cristo, donde él define que los seres humanos por esencia somos sociables en fondo y creativos, y da toda la definición de la polis, y pasan años donde pasan distintos filósofos, intelectuales, autores, y tal vez uno de los más importantes dentro de todo este proceso es Alexis de Tocqueville, en el siglo XVIII, donde el Estado, donde dice que el Estado no puede hacerse cargo en el fondo por sí mismo en los asuntos de los ciudadanos. Entonces, aquí llegamos a entender, por un lado, la sociedad civil, que somos todos nosotros como ciudadanos actuando libremente, en forma colectiva, por un bien general, que es expresión de nuestra sociabilidad y nuestra creatividad, pero nosotros nos vamos a adentrar en lo que son las organizaciones, más que en el concepto de sociedad civil, que son aquellas que tienen autogobierno, son voluntarias, son privadas y son sin fines de lucro. Dentro de este mundo, en Chile, está este estudio que se actualizó el año 2020 del Centro de Políticas Públicas, del proyecto Sociedad en Acción, que dice que en Chile hay 320.000 organizaciones, pero de las cuales 214.000 están al día. O sea, decimos que hay 214.000 que son las que están activas. De estas 214, esto para tener una radiografía general, un 72% son comunitarias y funcionales, y un 12% tal vez lo que uno conoce más como fundaciones y asociaciones. Ya, o sea, estamos hablando aproximadamente unas 31.500 fundaciones y asociaciones que nosotros son probablemente las que más conocemos. ¿Ya? ¿Cuáles son los aportes que se anteponen, que enfocan sus acciones, que complementan la oferta, que guían el diseño e implementación según las necesidades de las políticas públicas, que movilizan recursos? Y esto es un elemento muy importante porque todas estas organizaciones, para que ustedes tengan en el fondo un elemento adicional, el 15% se financia desde la filantropía en Chile, y más o menos 41, y la otra diferencia, más o menos en partes iguales, entre recursos del Estado y ingresos propios. Inciden en políticas públicas y dan respuesta a problemáticas individuales y colectivas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la filantropía? Es que finalmente la filantropía institucional, que son las fundaciones, las instituciones filantrópicas, es un subsegmento de todas estas 31.500 fundaciones, y que ahora vamos a identificar la diferencia entre esta filantropía individual, que son estos aportes privados que realiza una persona, versus el término filantropía institucional, que se refiere a los aportes privados canalizados a través de entidades filantrópicas. Y ahora vamos a entender un poco más cómo se comporta en Chile. Las prioridades temáticas: educación es el 37%, después bienestar social, conservación del medio ambiente. La educación es transversal en todo el mundo, en todos los continentes. Acá hay un estudio comparado de las fuentes del Global Philanthropy Report. En todos los continentes la educación es la temática número uno, pero hay otras que están apareciendo, como la conservación del medio ambiente. Como su presencia en el territorio nacional, acá los números, los porcentajes no suman 100, porque es una encuesta que se hizo a las fundaciones filantrópicas donde tienen ellas presencia, y se concentra en aquellas ciudades y regiones más pobladas, como la región metropolitana y la quinta región. Y tenemos también un desafío a nivel de filantropía. Entonces, ya para conocer un poco más y este estado del arte, hicimos una recopilación de distintos estudios donde, por ejemplo, la motivación a donar, de una muestra que se hizo a donantes y fundaciones filantrópicas, lo entienden como un deber moral por devolver a la sociedad. Después hay un estudio súper interesante de UBS, donde se identifica que la filantropía es la actividad a la cual la tercera generación le dedica más tiempo. O sea, la primera generó la riqueza, la segunda tal vez la siguió generando y la mantiene, pero la tercera generación ya identifica que la filantropía es lo que más le quiere dedicar tiempo dentro de una estructura familiar, y
y algo de eso nosotros también ya estamos viendo en Chile con tal vez una segunda o una tercera generación a nivel familiar. Después hemos visto un dinamismo de la filantropía, aunque un 44% de las fundaciones filantrópicas se han constituido en los últimos 10 años, principalmente por surgimiento de fundaciones familiares. Eh, También hay un 53% de los family office declara o realiza actividades filantrópicas. Esto es un estudio del ESE. Entonces, como se dan cuenta, hay distintas organizaciones, organismos que han estado estudiando, investigando y poniendo en valor lo que se hace en materia filantrópica, y el número de fundaciones filantrópicas, según un estudio del Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez, alcanza las 108 instituciones, ¿ya? O sea, nosotros tenemos 214.000 activas, 31.500 fundaciones, y de esas solamente 108 son fundaciones filantrópicas. Ahora, este dato ya tiene 5 años, hoy probablemente ya estamos en 130, 140, habría que medir, porque ha habido un desarrollo a partir del año 2017 que se hizo esta medición. Entonces, entendamos ahora cómo funcionan estas fundaciones filantrópicas, qué tipo de fundaciones existen. Están las familiares, donde los fondos provienen de la familia y la familia es parte del gobierno. Están las fundaciones empresariales, como la fundación, por ejemplo, la Reinvial, entidades privadas, los fondos vienen de las empresas, es independiente de la empresa, pero obviamente hay representantes dentro del órgano de gobierno. Hay fundaciones independientes, una entidad privada que tiene su propia fuente de ingreso, en muchos casos pudo haber sido constituida por una familia o una empresa, e incluso contar por un endowment, pero hoy en su órgano de gobierno es totalmente independiente de ambas. Y las fundaciones comunitarias o territoriales en Chile, que es un modelo distinto que en Chile recién se está tratando de instalar. Entonces, ¿cómo funcionamos hoy en día este tipo de fundaciones en Chile? Y esto es una comparación con Latinoamérica. El grueso en Chile, casi el 50% son familiares, el resto son empresariales independientes. ¿Cómo operan? Acá hay tres principales formas en las cuales estas fundaciones filantrópicas operan, y dentro de ese distintos modelos de gestión y de intervención, pero hablemos que uno puede ser o 100% donante, o puede ser ejecutora, o mixta. La realidad es que en Chile el 70%, por un lado, dona a terceras o a otras instituciones, pero también ejecuta programas por su propia cuenta, ¿ya? Acá algunos ejemplos de algunas fundaciones en Chile que están haciendo gran labor en cada uno de sus ámbitos: cultura, educación, personas mayores, emprendimiento, primera infancia. O sea, hay instituciones filantrópicas que hoy día están liderando estos temas y que yo los invito en el fondo a conocer. Entonces, terminando lo que es este breve paso por la filantropía, el estado del arte, y ya para empezar a entrar en la temática de hoy, es importante entender que existe una vinculación entre lo que es el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, en donde hay un rol, por un lado, del Estado de llevar un registro de todas las instituciones. Finalmente están los registros del Estado, el listado de todas estas 214.000 que están activas, de participación, de provisión de servicios, pero sobre todo de promoción. Y aquí, dentro de lo que entendemos por una promoción, está la entrega directa, pero también las leyes de donación, ¿ya? Y ese es precisamente uno de los factores, y que Pablo lo decía en un comienzo, que inciden, y eso puede restringir o estimular. Hasta el año pasado, la verdad es que estaba restringido, por ejemplo, el ámbito de la salud, estaba restringido el ámbito del medio ambiente, y otros más, y que la ley 21.440, que es la que vamos a explicar más adelante, recogen y la hacen propia. Entonces, dentro de estos factores que en este caso estimulan, está esta legislación específica y los incentivos tributarios. Entonces, entendiendo que, y por qué inciden, es que finalmente estas donaciones se registran en impuestos internos, a través del distinto uso de las leyes, lo cual a nosotros nos genera información como la siguiente para entender cuánto se dona en Chile. Este es dato actualizado el año 2021 a partir de el registro de impuestos internos hasta el año 2020.
donde existe un salto importante en materia de donaciones. Estos montos están expresados en millones de pesos y ven un salto entre el año 2019 y el 2020, que a pesar, incluso, y eso en el fondo ha pasado también en otros años en Chile, en casos de pandemia, terremotos u otras catástrofes, las donaciones tienden a aumentar, y aquí jugó un rol muy importante en la ley de catástrofe, que permitió en el fondo un empuje de estas donaciones, haciendo que entre el año 2019 y el año 2000 aumentáramos de 165.000 a 257.000 millones de pesos en donaciones registradas en impuestos internos. ¿Ya? Con respecto a las leyes de donación que se usaron en estos, acá solamente tomamos la muestra de los últimos 3 años, fíjense en la curva más arriba, la amarilla, que la ley en el fondo, la ley de rentas municipales, la principalmente usada, y que es a partir de la cual se cuelga en el fondo la ley 21.440, y el salto que da la última, que está como media negra o más oscura, que alcanza en el fondo, que es la donación en caso de catástrofe. Entonces, ahí donde uno puede percibir que efectivamente una buena normativa nos ayuda en estas materias. ¿Cuánto se dona en Chile? Y este es un dato que acá hay un espacio gigante para crecer. Las donatarias registradas en el sistema son solo 993 de las 31.500. Hay un espacio gigante para crecer. Estas 993 son las que están recibiendo también donaciones. Y como les mencionaba antes, tanto la ley de rentas municipales como la ley de catástrofe del año 2020 recaudó 79.000 millones en este sentido. ¿Y por qué hablar de filantropía y por qué estamos acá? Además para explicar mejor la ley 21.440, es porque la realidad familiar a la hora de cuando uno habla de filantropía es que se dan distintas situaciones, porque hay una falta de profesionalismo, estructura y proceso, porque a veces la filantropía cae en tierra de todos, pero también en tierra de nadie, porque distintos grupos o familias sienten una dispersión o un picoteo al recibir y financiar múltiples solicitudes. También no se generan los espacios de participación internos a nivel familiar, falta una estrategia o un foco claro, hay un desconocimiento del sector filantrópico, esto lo mencionábamos en un comienzo, también hay un escepticismo, una duda con respecto al impacto que se genera, no se sabe qué pasa con la donación muchas veces que uno le entregó a un tercero. En fin, el por qué empezar a hablar de filantropía a nivel de la familia es importante, y acá específicamente el desconocimiento legal y tributario sumado a una dispersión legal que mencionaba Pablo en su minuto. Entonces, para ir cerrando esta pequeña introducción, un par de oportunidades. Hoy contamos con un ecosistema filantrópico que se ha ido desarrollando, que se ha ido articulando y encontrando su espacio. En Chile se generó riqueza en varios grupos económicos y familias en los últimos 30 años, lo cual también permite pensar en filantropía. Ha habido un surgimiento importante de Family Office, el último estudio era más de 200, un estudio que hizo el ESE, y también la situación país después del año 2019 ha generado reestructuraciones patrimoniales, que también ha llevado a la mesa de varias familias si es cuándo empezar a hablar de la filantropía. Obviamente la ley 21.440, este nuevo régimen de donaciones con beneficios tributarios, el creciente interés de las segundas y terceras generaciones, que incluso ha llegado a un punto de cuestionamiento. Nos ha tocado trabajar con familias que se ha cuestionado y que se está cuestionando cómo se hacen las cosas, y también la colaboración efectiva que se ha ido desarrollando en el país. Este es un caso de colaboración, territorio común de varias fundaciones filantrópicas, como Fundación Lunga, Fundación Ya, Fundación Fibra, y otras más que están haciendo una contribución en 4 territorios hoy en día del país. A nivel de desafíos, seguir profesionalizando la filantropía y fortaleciendo el impacto de las organizaciones de interés público, generar confianzas, mejorar, instalar buenas prácticas. Ahí obviamente hay una labor que hacer, hay una agenda de nuevo trato hacia las organizaciones, y hay un desafío cultural. Ojalá en Chile se entienda que la filantropía, la de impulsar una filantropía ciudadana en la cual todos aportemos, se canalicen más recursos, y obviamente seguir mejorando la institucionalidad en materia de donaciones y filantropía en Chile, a nivel de registro, a nivel de endowment. Todavía hay desafíos que nos quedan pendientes. Entonces, reflexiones finales, una invitación a más y mejor filantropía, por más filantropía, que haya más actores, que haya una cultura filantrópica, mejores normativas, por mejor entendemos que sea efectiva, que tenga impacto, que cumpla un propósito,
Entender también que hacer empresa es distinto a hacer filantropía, los códigos son distintos, las realidades son distintos, los lenguajes son distintos. Y obviamente los objetivos y los propósitos que persiguen también. También en Chile se habla mucho de la solidaridad del chileno, sobre todo Teletón, catástrofe, pero que el país se perciba como solidario no significa o no es lo mismo que hay un desarrollo o cultura filantrópica en el país. Ahí tenemos un desafío todos los que estamos probablemente hoy día conectados el día de hoy. Las donaciones también no solo deben venir de patrimonio alto, una invitación a patrimonios medios, patrimonios más nacientes, a que también participen de la filantropía, entender que lo público no es monopolio del Estado, y por último, el llamado es el uso, la difusión y promoción de esta nueva ley 21.440, que ahora Evelyn y Pablo seguirán profundizando. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Ya. Hola, buenos días. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Súper. Muchas gracias, Armando y Pablo. Efectivamente, tenemos un nuevo régimen de donaciones, la ley 21.440, que la vamos a profundizar y sin duda es un impulso para la filantropía. Tener presente que tenemos un Q&A, dudas que surjan, las escriben, nosotros las vamos revisando. Si alcanzamos, dado que este webcast termina a las 10, respondemos algunas consultas y si no, nos comprometemos a responderlas o armar un nuevo webcast para poder aclararlas si es que hay dudas más prácticas que también les podría servir al general de las personas. ¿Ya? Así que con toda la tranquilidad nos van escribiendo en el Q&A. ¿Qué vamos a abordar hoy día? Esta ley, la 21.440, que tuvo una discusión de 9 meses aproximadamente, fue bien rápida al momento de que inició su discusión y cuando fue publicada. La vamos a ver en detalle. Nuestra agenda vamos a partir con los aspectos generales de esta ley, quiénes pueden ser donatarios, los donantes, qué se puede donar, qué fines, la valorización de los bienes donados. Ya estoy anticipando que se pueden donar bienes en sí, también dinero, pero también en especies, los beneficios tributarios que trae esta nueva ley, ejemplos prácticos para poder visualizar cuáles son las ventajas tributarias que tiene consigo efectuar donaciones, las obligaciones en general, el registro público y portal de donaciones, que también esto es novedoso. Hoy día hay una modernización, hoy día contamos con un registro público para inscribir estas donaciones y la vigencia. Son hartos tópicos, pero vamos a ir avanzando de a poco. ¿Ya? El primer punto es, este nuevo régimen de donaciones fue publicado muy reciente, el 12 de abril del 2022, en el decreto de ley 3063, que es la ley de rentas municipales. Acá podemos encontrar este nuevo régimen. En un principio se pensó que se iba a hacer un borrón y cuenta nueva porque tenemos varias leyes, más de 15 cuerpos legislativos que abordan donaciones, ya sean culturales, sociales, deportivas, y se iba a crear un gran único sistema de donaciones, pero eso no ocurrió. Este nuevo sistema es uno que se agrega a los otros beneficios, se mantienen por lo tanto las normas antiguas. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto más fuerte y fundamental de esta nueva ley? Es que se amplía considerablemente los beneficios de los que teníamos antiguamente o en la actualidad. Teníamos donaciones culturales, deportivas, sociales, de catástrofe. En cambio, este sistema único considera al menos 19 fines a los cuales se pueden donar. Dentro de los cuales podemos encontrar medioambientales, protección de los derechos humanos, equidad de género, salud, que fueron los que impulsaron la creación de este nuevo régimen. También dentro de la modernización se crea un registro público de las entidades donatarias, que va a estar administrado por la Secretaría Técnica. Esta depende de la Secretaría de Hacienda y existe una plataforma digital para poder inscribirse, cargar toda la información de estas instituciones sin fines de lucro, que uno puede revisar, puede descargar varias información que lo vamos a ver más adelante respecto de las instituciones a las cuales quisieras donar. Dentro de también los temas novedosos que trae esta nueva ley, la posibilidad de hacer donaciones por personas naturales,
donde se rebajan y hay beneficios tributarios para ello, rebajas de la base del impuesto único de segunda categoría, impuesto global complementario. Acá las empresas pueden donar, personas naturales y extranjeros, que también es una novedad para este nuevo régimen. Otra posibilidad que también se puede considerar es descuentos por planilla. Se trata con el empleador, se hacen los descuentos pertinentes, se paga menos impuestos y se puede empezar a hacer donaciones de forma directa. Otra alternativa es donaciones colectivas a través de asociaciones que también lo incorpora este nuevo régimen de donaciones. Otro tema nuevo, son varios puntos al menos novedosos que trae esta nueva ley, la posibilidad de realizar donaciones en especies de bienes corporales e incorporales. O sea, se pueden hacer donaciones de camionetas, por ejemplo, pero también de bienes incorporales, intangibles, siempre y cuando estén previamente inscritos. A nivel de IVA, podemos decir que quedan eximidas de cualquier pago de IVA y también no se va a considerar en la adquisición, por ejemplo, si se quiere hacer una donación de una camioneta, el IVA que se aprovechó en la adquisición no tiene que ser reintegrado, tampoco aplican las normas de proporcionalidad del IVA y en el caso de importación no queda gravado con ningún gravamen o arancel aduanero. Ya quedan totalmente liberadas estos bienes que se quieran donar. No les aplica el límite global absoluto. ¿Qué quiere decir este límite global absoluto? Cuando uno dona, uno tiene distintas leyes a las cuales se pueden donar y tiene límites individuales, pero después viene un límite colaborativo, donde tomamos todas las leyes de donaciones que están sujetas a un límite global absoluto y en este caso la empresa no puede donar más de un 5% de la renta líquida imponible, salvo que tenga pérdida tributaria, que ahí tomaremos otros límites como capital propio tributario o capital efectivo. Pero en este caso particular, esta ley no les aplica el límite global absoluto. Ahora, la circular sí incorporó un párrafo que establece que si bien no quedan afectas al límite global absoluto, sí deben formar parte del monto total donado para hacer el cálculo del global absoluto para las otras donaciones. Entonces, tener presente ese punto que no quedan totalmente fuera de este cálculo. Y por último, no modifica ni deroga la legislación existente. Se van a mantener las leyes actuales y por lo tanto podría haber una empresa que quisiera hacer una donación por esta ley, por una ley de las anteriores, ley de donaciones, por ejemplo, educacional, cultural, y en ese caso, estas sí tienen algunos créditos, algunos beneficios distintos a este nuevo sistema de donaciones. ¿Quiénes pueden, bueno, y cuáles son los destinos que tenemos para este tipo de donaciones? Tenemos 19 destinos y uno que es genérico, al menos que se establece como una puerta abierta para futuras fines que se puedan crear. Tenemos, por ejemplo, desarrollo social, salud, educación, equidad de género, promoción de la diversidad, ayuda humanitaria en el extranjero, desarrollo y protección de pueblos indígenas. La verdad es que reúne 19 fines que son bien atractivos para empezar a hacer donaciones. Como ya les había dicho, estas donaciones pueden ser como por bienes corporales o incorporales. Tener presente que los incorporales siempre deben estar sujetos a registro o inscripción. ¿Quiénes pueden ser donatarios? Primero, las corporaciones y fundaciones regidas por el Código Civil, cuerpo de bomberos y iglesias u organizaciones religiosas. ¿Qué deben cumplir estos donatarios? Lo primero es que sus estatutos y actividad efectiva promuevan los fines de este nuevo sistema de donaciones, de estos 19 fines que están creados en esta ley. Estos beneficios sean de beneficio público, sin discriminación, es decir, que cuando ofrece sus servicios sea a toda la población o a un grupo específico de características similares, pero no exista una discriminación del beneficio que se está otorgando. Deben estar inscritos en el registro público de entidades donatarias. Este es un registro que está en una web, en una página que lo vamos a ver en detalle. Acá actualmente tenemos ya instituciones inscritas. Llevamos aproximadamente 260 instituciones ya inscritas, que va a estar regulada por la Secretaría Técnica.
Debe emitir un certificado que es el número 73, 10 días hábiles siguientes a la donación, y no se requiere que sea timbrado por el servicio, que eso también a veces retrasaba el proceso de la emisión de certificado. En este caso, no se requiere que sea timbrado por el servicio y se debe entregar 10 días siguientes, 10 días hábiles siguientes a la recepción de esa donación. Y por último, mantener actualizada la información de la entidad en la plataforma digital. Existe una plataforma digital donde se carga la información, dentro de ello el uso de las donaciones, el saldo que quedó del año anterior, cómo se movió este del año, el saldo final, la memoria anual. Hay harta información que debe ser cargada en esta plataforma digital y que puede ser revisada por cualquier usuario. ¿Quiénes pueden ser donantes? Pueden ser diversos, como ya lo habíamos anticipado, empresas con contabilidad, personas naturales afectas a Global Complementario, que en este caso se pueden hacer descuentos por planilla, personas naturales afectas a segunda categoría y contribuyentes extranjeros. Para el caso de los contribuyentes extranjeros, dentro de las ventajas es que esta norma exime del impuesto a las donaciones, este impuesto que va del 1 al 25%, no quedan afectos siempre y cuando los bienes donados provengan del exterior y no hayan sido financiados con recursos provenientes del país. Ahora, tener presente que si viene una donación del exterior y supera los $10.000, el donante deberá someterse a algunas obligaciones de entrega de información para que lo tengan presente. Dado que aquí esta ley nos permite hacer donaciones de bienes, es importante conocer cómo se valorizan estos bienes. Entonces tenemos dos grupos. Primero, los contribuyentes de primera categoría, empresas, y transparencia tributaria se van a valorizar al costo tributario. Es decir, el control tributario que tenga esta compañía va a ser el que se considerará para efectos de la donación. En el caso de contribuyentes de segunda categoría, global complementario o adicional, se van a considerar las leyes de herencia y donaciones, la valorización que trae esta ley, y en caso de no tener una regla especial, se va a otorgar un valor corriente en plaza. Dentro de las preguntas, ¿el servicio puede tasar los bienes? Lo que dice la norma en este caso es que va a depender para el caso de bienes corporales cuando estos superen los 5 millones de pesos. Es necesario respaldarse con un informe de perito independiente. Este costo, obviamente, dado que vamos a tener un perito independiente que va a valorizar esta donación, se va a considerar formando parte de este gasto de donaciones. Y para el caso de los bienes incorporales, estos deben elaborarse sin importar el valor de este bien incorporal. Siempre debe existir ese informe de valorización. ¿Cuáles son los beneficios tributarios? Primero, a nivel del impuesto a las donaciones que no quedan afectos a este impuesto y tampoco es necesario el trámite de insinuación judicial. Segundo punto, a nivel del límite global absoluto, como ya habíamos dicho, no se encuentra sujeto a este límite global absoluto, pero sí tiene límites individuales que los vamos a ver enseguida. A nivel de IVA, estas donaciones no se encuentran afectas a IVA. Tampoco se va a limitar el uso del crédito fiscal en la adquisición. Si es que se va a donar, por ejemplo, una camioneta, ese IVA que se utilizó en la adquisición no debe ser reintegrado, y tampoco van a aplicar las normas de proporcionalidad por entregar este bien en donación. A nivel de las importaciones, los bienes donados que sean importados no se encuentran afectos a ningún gravamen, quedan liberados de alguna tasa, un arancel aduanero, cualquier cargo que tenga por esta importación, no quedan sujetos a algún impuesto, quedan liberados en su totalidad. A nivel de gasto tributario, la donación, este beneficio es un gasto tributario. Tenemos distintas leyes que algunas permiten usos de créditos, por ejemplo, 50%, 35%, pero en este caso, esta ley en particular lo que trae como beneficio es que es considerada gasto tributario. Gasto que puede ser para una empresa que paga impuestos de primera categoría o para personas naturales, ya sea
impuesto de segunda categoría, global complementario, y en el caso de los extranjeros, el impuesto adicional. A nivel de empresa, ¿qué tenemos como beneficio? El monto donado, y se debe comparar. Este es el límite individual que tiene esta donación. El monto menor entre 20.000 UTM, que son aproximadamente 1.200 millones, y cualquiera de los montos a elección del contribuyente, que puede ser el 5% de la renta líquida imponible, el 0,48 del capital propio o el 0,16 del capital efectivo. Acá va a ser siempre a elección de la empresa cuál es el tope, el límite que va a ocupar, siempre el más beneficioso para la compañía, y en caso de una pérdida tributaria, de igual forma pueden aplicar, si tenemos un resultado negativo, se ocupa uno de estos dos topes, ¿ya? Por lo tanto, el beneficio es bien amplio, el tope se puede considerar de todas maneras estando en una situación de pérdida tributaria. A nivel de personas naturales también tenemos tope individual, que serían 10.000 UTMs y el 5% de la base imponible del impuesto que corresponda. Si es global complementario, el impuesto único. Ahora vamos a ver un caso, un ejemplo de una compañía, una empresa, para ver cómo opera estos beneficios y este tope. Cuando uno tiene que hacer el cálculo de la donación y ver los topes en sí, lo primero que tenemos que hacer es determinar el resultado que tiene la compañía del ejercicio, que en lo regular partimos de un resultado que ya rebaja la donación y tenemos que evaluar cuánto es el monto que puedo utilizar como gasto. Entonces, lo que uno hace en este caso, toma el resultado del ejercicio, el resultado tributario, y agrega las donaciones efectuadas con el fin de mantener una base sin donación. Con esa base sin donación evalúo mis topes, que ya habíamos dicho, tenemos tope de las 20.000 UTM, que son aproximadamente 1.200 millones, o el que elija el contribuyente. En este ejemplo, vamos a utilizar el 5% de la renta líquida imponible. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Tomamos los 65 millones de pesos, que es un monto sin donación, lo multiplicamos por el 5% y lo incrementamos. Lo dividimos por 1,05, lo que significa un monto de 3.095.000. Y este sería el tope. Por lo tanto, si donamos 15 millones y nuestro tope nos dio 3.095.000, son los 3.095.000 lo que puedes utilizar como gasto tributario. Y eso se rebaja de la base de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, en este ejemplo, la empresa va a pagar impuesto renta sobre los 61 millones de pesos. El diferencial que tenemos entre los 15 millones y los 3 millones es netamente un agregado al resultado tributario, pero no queda afecto al impuesto multa de gasto rechazado. ¿Y cómo comprobamos que aplicamos correctamente el tope? Es tomar la base imponible, los 61 millones de pesos, por el 5%. Y llegamos exactamente al mismo valor. Esa es la forma de hacer el cálculo de la donación, los topes, ¿ya? Obviamente siempre va a ser el menor entre el tope y la donación efectuada. Ahora nos vamos a poner en el caso de una persona natural. Una persona natural paga impuesto, en este caso global complementario. Entonces toma todos sus ingresos generados en el año y determinamos un saldo de 65 millones. Pero esta persona natural quiere hacer una donación y usa una donación de 15 millones de pesos. Lo importante es ver cuánto es lo que podemos rebajar de la base imponible. Y hacemos exactamente el mismo cálculo. Tenemos estos dos topes, las 10.000 UTM, que es obviamente 600 millones, que es mucho más alto que el 5% de la base imponible. Dado que consideramos los mismos valores, 65 millones, la rebaja para esta persona natural es exactamente la misma, serían los 3.095.000, y por lo tanto su base de impuesto global complementario va a ser 61 millones de pesos. Y esa va a ser la base que va a considerar para pagar su global complementario. Entonces, en ambos casos, siempre tenemos que estar revisando los límites, si supera o no supera el límite, para considerar el menor.
Si nos vamos a un ejemplo práctico para también visualizar la donación y la diferencia entre donar y no donar, siempre pensando en que el ánimo de una donación es generar un beneficio a la comunidad, más que buscar ahorro. Esto es un incentivo, existen incentivos para donar, pero efectivamente, o sea, el propósito de toda donación es buscar una ayuda a la comunidad, ya sea ahora, en este caso, salud, medioambiental, protección a los animales, por ejemplo. Y aquí tenemos un caso numérico para poder entender la diferencia y ver dónde está el beneficio. Esta es una compañía 14A, una empresa, una gran empresa que no tiene donación. Tenemos ingresos del año, gastos del año y un resultado tributario de 360 millones. Y va a pagar un impuesto de renta de 97.200.000. Y ese es el monto a pagar. Pero dada la contribución social que quiere hacer esta compañía, considera efectuar una donación de 6 millones de pesos para que podamos calcular cuánto es el beneficio tributario que genera. Aquí podemos hacer la clasificación en dos aspectos. Uno, una donación sin soporte. ¿Qué ocurre? Que cuando una compañía no tiene una ley de donaciones, uno no puede, para efectos de la ley de la renta, tomar todos estos aportes que quiera hacer una compañía como gasto tributario. En la medida que no tenga ley, no lo puedes efectuar una donación. ¿Ya? Entonces ocurre que tenemos compañías, por ejemplo, compañías mineras que quieren hacer donaciones a comunidades que no tienen leyes de donaciones y por lo tanto lo que la norma tributaria nos señala es que no podemos tomar el gasto. O si es que esta donación no tiene documentación de soporte, va a ser considerado un gasto rechazado. Y aquí tenemos estos dos escenarios, una donación sin soporte, o sea, la compañía donó, pero no tiene cómo documentar la donación que realizó. ¿Qué va a ocurrir? Que esta donación va a rebajar el resultado tributario, dado que se va a afectar con impuesto único, con el 40%. Entonces, si bien rebajamos el gasto de la donación, se va a pagar el 40% como impuesto único. Por lo tanto, en este caso, una sociedad que efectúa una donación pero no tiene soporte, va a pagar a nivel de impuesto renta más el impuesto de gasto rechazado 97 millones. Y además, como este es un gasto rechazado, tiene un castigo a nivel de créditos de 800.000. Lo que significa que para el futuro, cuando se distribuyan estas utilidades, el crédito total disponible que va a tener esta compañía para sus socios va a ser 94 millones de pesos. Muy parecido al caso de una donación que tú puedes documentar a quién le donaste, pero no se acoge a ninguna ley. En ese caso, esta donación no puede ser considerada gasto tributario, pero sí va a consumir créditos. Por lo tanto, entre una donación sin soporte o una donación que no es considerada gasto, es prácticamente muy parecido el impacto. Pero ¿qué ocurre si consideramos esta nueva ley de donaciones? Estos 6 millones sí van a ser considerados gasto tributario, rebajan la base imponible, en este caso los 6 millones de pesos, y la compañía termina pagando menos impuestos. Entonces, en términos totales, genera un ahorro de 1.600 millones el hecho de donar y genera dos beneficios. Un beneficio que apoya socialmente a la comunidad, a la institución sin fines de lucro y adicionalmente existe un incentivo tributario de un ahorro del impuesto. Son términos gráficos. Ahora, si quisiéramos pensar en una donación en especies, sería exactamente lo mismo. Cuando hablamos de una compañía, el monto de la donación va a considerarse el valor tributario. Si en este caso, por ejemplo, el vehículo fue de 6 millones de pesos, va a tener exactamente el mismo impacto a nivel de beneficio tributario. Es importante la emisión de certificados porque con esta documentación de soporte uno puede acreditar la donación, pero también esta ley incorpora la buena fe del contribuyente. Es muy común, nos pasa cuando estamos revisando, no todas las instituciones entregan a tiempo el certificado, algunas se demoran y por lo tanto cuando el servicio viene a fiscalizar no tenemos toda la documentación de soporte. Acá lo que dice es, vamos a considerar la buena fe del contribuyente con todas las pruebas que tenga el contribuyente o la empresa, se va a poder acreditar la donación.
sin perjuicio que el donatario debe emitir este certificado, está regulado a través de la resolución 77 y tiene 10 días hábiles para poder emitirlo, ¿ya? Pero frente a una no emisión, la empresa de igual forma va a poder documentar este gasto tributario. ¿Y qué obligaciones tenemos a nivel de información? A nivel del donatario, tenemos la Secretaría Técnica que se debe presentar un reporte anual. Esto es básicamente en términos muy generales como un movimiento de caja, el resultado que tuvo, la rendición completa de con cuánto inició, cuántos fueron los aportes, si es que generó ingresos propios, los gastos de administración general y el saldo disponible. ¿Ya? Tiene que detallar el uso de todos estos beneficios. Entonces, si hay una empresa que entrega esta donación, puede efectuar una evaluación de esta institución, ver en qué ocupó los recursos, para también pensar en cómo sigue financiando hacia el futuro. Esta información se debe mantener actualizada en el portal de donaciones. En el caso que sean donaciones que se reciben del exterior, cuando supere los $10.000 se debe presentar una declaración jurada. Eso en términos generales de la obligación del donatario. Y a nivel del donante debe informar estas donaciones realizadas al Servicio de Impuestos Internos. Actualmente el canal para poder informar donaciones, las que actualmente tenemos con las otras leyes, es a través del formulario 22. Uno detalla cuánto es el monto de la donación efectuada, si es que tenemos topes o no de la donación anual realizada. ¿Ya? Ahora, lo que dice también esta norma es que el servicio va a establecer mediante resolución la forma de presentar estas donaciones. El registro público de entidades donatarias es de creación de la Secretaría Técnica, que depende de la Secretaría de Hacienda y debe mantener esta plataforma digital donde se va a cargar esta información. Las instituciones se inscriben y existen las resoluciones que dan cuenta de aquellas instituciones que hoy día cuentan de este beneficio. Y acá uno puede ver la nómina completa de todas las instituciones que actualmente están vigentes, información de la misma institución de beneficencia que la vamos a ver a continuación. Y la vigencia, esta norma ya está operativa a partir del 1 de mayo del 2022, que es la ley, ya está vigente. Los beneficios tributarios también a partir del 1 de julio y el reglamento de Hacienda, que también ya está vigente desde el 12 de julio del 2022. Ahora, si quisiéramos ver en términos, bueno, y en aspectos muy generales, otros aspectos que no se podrán recibir donaciones de miembros del directorio y o parientes, que tenerlo presente. No se pueden donar bajo esta ley empresas del Estado. Las remuneraciones que se paguen a los cónyuges, por ejemplo, que formen parte de esta institución, siempre deben ser a valor de mercado, no se permiten contraprestaciones y la protección a los donantes de la buena fe de la documentación que acredite la donación es lo que va a primar por sobre el certificado. Sin duda, el certificado es un elemento importante, se va a primar la buena fe del contribuyente para poder acreditar esta donación. Como les decía, esta plataforma digital ya está operativa. Uno puede entrar, este es el link que tenemos para poder acceder a este portal. Cuando uno ingresa, uno ve la inscripción, uno puede inscribirse acá o consultar el estado de la inscripción. Y, por ejemplo, esta es la última que ya se inscribió, Sociedad Alemana del Canto. Vamos en 262 instituciones inscritas. Acá cada institución puede utilizar más de un fin. De hecho, estuvimos revisando y tenemos algunas instituciones con 5 fines que están inscritas. Y si uno accede a la información, tomamos como referencia la última institución inscrita. ¿Qué antecedentes podemos ver? El RUT, cuál es el fin que promueve esta institución, el año, fecha del cual promueve dichos fines, detalles del directorio, representantes legales, el IRUT, estatutos vigentes, certificado de vigencia, estado financiero, balance general, la memoria,
poderes, la resolución que acredita que se inscribió en esta institución. Entonces hoy día existe harta transparencia, un incentivo muy fuerte. Sí se han recibido preguntas, de hecho nos ha tocado de repente que tienen dudas de cómo se inscriben. Hoy día esta plataforma está operativa y por lo tanto la invitación es, hoy día tenemos un nuevo beneficio, un fin variado que persigue la institución de beneficencia. Tenemos un beneficio tributario también que incorpora. Por lo tanto, hoy día existe este otro canal para poder utilizarlo y beneficiar de forma social a la comunidad, y ese es como el incentivo que tiene. ¿Ya? Ya estamos en la hora, le agradecimos su participación. Tenemos algunas consultas en el Q&A que vamos a ir respondiendo. Si es que tienen casos que les gustaría que desarrolláramos, nos indican, nosotros podemos armar un nuevo webcast para poder explicarlo con más detalle y poder, para que quede, si es que hay alguna duda que es transversal, también aclararla en ese webcast. Así que les agradecemos el tiempo y su conexión. Si querés andar repasando las preguntas que puede haber, Evelyn. Ya. Sí, a ver, una de las preguntas que tenemos, por ejemplo, ¿se puede donar un inmueble cuyo valor excede el límite que establece la ley para la deducción de la base imponible? Y sí, la norma sí nos permite efectuar donaciones de inmueble, tener presente que cuando excedemos, ese exceso no se puede tomar como gasto tributario, pero va a ser netamente un agregado a la renta líquida imponible. No va a quedar afecto al 40%. Eso, complementar a la Evelyn, es importante porque antes se castigaba ese diferencial y en el fondo ahora ya no. Así es. A ver, sí. Sí, vamos a mandar la invitación, o sea, perdón, la presentación. Bueno, agradecer, sí, dado que ya estamos justo en el tiempo y Armando también tenía una presentación adicional, que tenía un tema justo a las 10. Queremos agradecer a Armando esta colaboración que tenemos. Estamos abiertos a cualquier consulta que tengan. Cuando mandemos la presentación vamos a poner nuestros correos. Si necesitan contactarnos por alguna duda que surge de lo que acabamos de exponer, felices de poder ayudarlos. Así que les agradecemos su conexión y nos vemos en otra oportunidad.